Fernando, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Ah, ya, buenas noches. David, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Excelente, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos ahí uniéndonos mientras que va llegando los compañeros, pues vamos abriendo entonces la presentación. Yo les pasé la presentación definitiva al, al en el WhatsApp y también se las añadí en territorio. Entonces, bueno, espérenme un momentico. Esperemos un momentico a que lleguen los compañeros para poder comenzar nuestra sesión en línea de manera adecuada. Entonces, les pido su paciencia un momentico y ya nos vemos.
Compañeros, yo creo que ya va siendo hora, ¿cierto? Señor, buenas noches. Buenas noches. Entonces yo creo que podemos darle premura. Realmente lo que nos convoca es muy pequeño, muy simple, pero lo vamos a hacer y lo vamos a pilotear de la mejor forma, lo vamos a hacer de la mejor forma. Entonces, em, me espera un momentico, comparto pantalla y comenzamos. Compañeros, ¿me alcanzan a ver? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, señor. Listo, entonces aquí miremos a ver si está. Ah, estaba grabando desde el principio. Entonces, no nos preocupemos por la grabación, compañeros. Bueno, primero la locución inicial. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Castellano, soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la ficha de formación del tecnólogo para poder realizar pues nuestra sesión número 4 acerca de estructurar plan de operaciones de acuerdo con requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa, siendo pues el tecnólogo en gestión integral del transporte. Y pues básicamente esta sesión 4 está integrada pues de la sesión 3, o sea, básicamente la sesión 3 es precursora de esta sesión. Y en ella, en la sesión pasada, alcanzamos a ver la guía de aprendizaje, los documentos de apoyo, la presentación del tema y pues algunas herramientas respecto a la actividad 3.2.1, pero nos resta la actividad 3.2.2 y 3.3.3. Recordemos que cada actividad de este numeral, del numeral 3.2, está hecha para poderla desarrollar antes de que termine el mes. O sea, para el 31 de este mes ya debemos tener estas tres actividades de aprendizaje resueltas. Pues voy a adelantar la presentación haciendo un breve repaso de lo que vimos, ¿sí? Eh, Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Castellanos, soy ingeniero industrial, especialista y pues candidato a maestría. En este momento pues llevo con el SENA desde el 2013 y pues también he tenido formación en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Adicionalmente, pues he tenido recorrido por empresa privada y pública y pues en lo que les pueda servir con respecto a ello, pues estoy para servirles. Recordando sobre nuestra tecnología, pues el nombre de nuestro proyecto de simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. La fase en la cual nos encontramos es la de planeación. La actividad de proyecto es la actividad 2, determinar modo y medio de transporte preparando la documentación relacionada. La competencia técnica son dos competencias técnicas que vamos a realizar en este momento, pues que vamos a ver en este trimestre. Una es elaborar el plan de transporte según modos y normativos, que es la que estamos viendo en este momento. Y también tenemos otra que se conoce como coordinar el flujo de mercancía según el plan de operaciones y procedimiento, que está respecto a la actividad 3.4, si no estoy mal, en la guía de aprendizaje. Para nosotros, la duración de esta guía fue desde el jueves 10 de agosto hasta el jueves 31 de agosto del 2023. Tenemos tres actividades que nos competen, que es estructurar matriz de ruta. Esta es la que les decía que se podía realizar por medio
de lo que nosotros hemos visto se me fue, de Google Map, o asociando Google Map, o de pronto alguna herramienta que nos pueda servir para trazar rutas y para encontrar tiempos. Pues les entregué pues toda la descripción de la misma, pero pues voy a adelantar un poquitico para que podamos llegar a la actividad 2, perdón, a la evidencia número 2 y a la evidencia número 3, que respectivamente son el póster informativo y el mural multimedia. Entonces, vamos a adelantar un poquitico, de pronto van a ver qué pasos las diapositivas que ya habíamos tenido la clase pasada, pero pues entenderán que solamente por tenerlas ahí. En nuestra sesión pasada hablamos acerca de los medios y modos de transporte y hablamos acerca de, pues, cuál era más eficiente y por qué se tomaba la determinación de utilizar diferentes medios de transporte como tal. Dijimos que una de las grandes utilidades de los medios de transporte, o bueno, la principal, es poder llevar mercancías de un punto A a un punto B. Pero también dijimos que en algunos casos la topografía del lugar al que van nuestras mercancías hacen que nosotros debamos utilizar diferentes medios de transporte, no solamente la topografía, sino también los tiempos, el costo, el tipo de mercancía, ¿cierto? Si es perecedera, si es no perecedera, si tiene algún tipo de caducidad, si es peligrosa, si es delicada, pues cada una de estas mercancías tendrá un trato diferente y por eso a veces necesitamos utilizar diferentes medios de transporte. Y hablamos acerca de que esos medios de transporte normalmente se combinaban generando dos o más medios de transporte utilizados para el transporte de mercancías. Y hablamos de que cuando se utilizaban dos o más medios de transporte se hablaba o de transporte intermodal o de transporte multimodal. Y entonces comenzamos a generar ese desglose de qué era el transporte intermodal y qué era el transporte multimodal. Y entonces hablamos que el transporte intermodal dependía de nosotros y que nosotros hacíamos la contratación con diferentes transportistas para tomar diferentes medios de transporte y coordinábamos los tiempos y las personas para que llevaran la mercancía de un punto A a un punto B, utilizando diferentes medios de transporte. Y hablamos que en el multimodal teníamos solamente una persona a la cual nosotros contratábamos, que era un intermediario, y ese intermediario normalmente o era el dueño de diferentes tipos de transporte o en su defecto tenía asociaciones con otros transportistas y podía brindar un paquete estandarizado en el cual se podía llevar mercancía de un punto A a un punto B de manera organizada. Entonces, básicamente hablamos acerca de esa diferencia del transporte intermodal y multimodal, pero también hablamos de otra diferencia y es que el transporte intermodal, pues básicamente nos habla de que siempre se lleva la misma unidad de carga, mientras que el transporte multimodal, pues la unidad de carga puede variar. Ejemplo, podemos pasar de pallets a cajas y de cajas a pallets, ¿cierto? Cuando se habla del transporte de mercancía de un punto A a un punto B. El mejor ejemplo que podemos tener es, por ejemplo, cuando pedimos mercancía de AliExpress, ¿cierto? Y entonces, pues eso viene en unos grandes contenedores. A veces la mercancía está suelta, en algunos casos no está suelta y está paletizada, pero cuando llega al lugar de origen, básicamente se hace el picking o se abre pues la carga como tal y se reparten los paquetes para poder determinar para cuál es su ubicación. Y esto se hace por medio de transporte multimodal. Entonces, adicionalmente a esto, hablamos de los sectores económicos. Hablamos de que teníamos, ¿cuántos sectores económicos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos teníamos? Creo que son 5 Cinco. sectores, pero Son eso. son 3 Súper, básicos. súper. Súper, súper la respuesta. Entonces, recordemos que son 5 sectores económicos, pero pues aquí les voy a hacer un poquitico de historia. Sí, de pronto a algunos les gustará, a otros no, pero los sectores económicos básicamente son la evolución, han sido evolucionados paso a paso. En el principio, la gente lo único que hacía era cosechar, cultivar
y cazar. Pues en el principio era cazar para poder obtener comida o esperar que los frutos se cayeran para poderlos tomar. Cuando el ser humano comenzó a ser sedentario, a hacer asentamientos, comenzó a cultivar y pues comenzó a generar pues los cultivos y pues la extracción de la tierra. A eso no se le llama sector económico, pues básicamente todos hacían lo mismo, o cazaban, o cultivaban, o cogían leche, sí, pero todo era del sector, todo era de la naturaleza o con los animales, sin hacer mayor transformación. Con el pasar del tiempo, la gente se dio cuenta de que, pues, a veces entregar un producto transformado era mejor. Entonces hubieron quienes comenzaron a generar los abrigos, las losas, ¿cierto? La vajilla como tal, la china, que fue muy conocida en el mundo, la joyería, los diferentes pues elementos y pues esto requería una transformación, de pronto de índole manual primeramente, pero pues ya con el tiempo comenzó a volverse más automatizado. Ahí ya entonces se tenía que discriminar entre el sector primario y el sector secundario. ¿Qué es lo que sucedía? No existía sector terciario, digamos, no muy palpante, ¿sí? Porque, bueno, sí existía pues en los puertos, porque siempre todo se ha movido más en tipo navío, ¿cierto? Por los grandes puertos, pero pues digamos que lo que esas actividades de comercialización eran una, no se veía como tanta disgregación del mismo. Cuando se vio la revolución industrial, comenzó a generarse la producción en masa y se vio el sector secundario en un auge mucho más grande. Pero siguiente a la revolución industrial, en la parte de la primera y segunda guerra mundial, comenzaron a darse cuenta de que la gente, pues la producción ya era mucha y la gente necesitaba atención y comenzó a fundamentarse más el desarrollo en la parte de los intangibles. Eh, Intangibles que ya se habían desarrollado de una mejor manera era el transporte por medio de navíos y pues todo lo que era el comercio, pero comenzó a desarrollarse también paralelamente a la revolución industrial, comenzó a desarrollarse lo que eran los bancos unos siglos después y también comenzó después de la Segunda Guerra Mundial todo lo que es el mercadeo y demás y servicios ya propiamente dichos. Entonces comenzó a generarse esto. Sabemos nosotros que en este momento, con la emergencia de las tecnologías, con el emerger de las tecnologías 4.0 y demás, hemos comenzado a darnos cuenta de que han salido muchos negocios a flote. Y entre esos negocios, ya entonces existe un negocio que es básicamente prestar servicios a las empresas, o sea, hacer servicio de los servicios. Eso ha sacado un sector económico adicional, adicionalmente todo lo que es el análisis de datos y la investigación y desarrollo, y también lo que son las organizaciones sin ánimo de lucro o la metodología hágalo usted mismo. No sé si ustedes en algún momento se han dado cuenta que en algunos videos de TikTok, de Instagram, de otros lugares, muestran, o sea, le regalan a uno la receta de cómo se hacen las cosas. La meta de ellos, adicionalmente de tener suscriptores, es venderle a las personas la idea de que lo pueden hacer fácilmente. Cuando la persona lo intenta hacer, se da cuenta de que en algunas ocasiones es fácil, en otras ocasiones no es tan fácil y quiere ir a donde le enseñaron o donde enseñaron ellos. Entonces ellos cobran por la educación, pero venden, o sea, pero regalan como el proceso como tal. Entonces a esto también se le ha dado como el nombre de un negocio emergente, que también se ha localizado en la economía cuaternaria, si no estoy mal. Pero para reducirlo, todo lo que tenga contacto con la tierra o explotación con la tierra se habla como sector primario. Todo lo que es la transformación de esas materias primas, cuando se habla de materias primas son porque son vírgenes como tal, digamos cuando esquilamos la oveja, ¿sí? Eso es sector primario, pero cuando cogemos esa lana esquilada y la volvemos hilos y vendemos los hilos para poder tejer, o en su efecto cuando hacemos blusas, camisas y demás con esos hilos, eso es sector secundario.
Y ya el sector terciario son los servicios o los intangibles, que son productos intangibles. Todo aquello que me sirve para yo brindar un servicio. ¿Listo? Entonces, entre el sector servicios siempre ha existido, ¿sí? Digamos que desde que los asentamientos comenzaron a comunicarse entre ellos, y el más antiguo de esos servicios como tal, digamos que podríamos decirlo que aceptado públicamente, porque hay un servicio que es más antiguo, es el del comercio como tal. Y para eso, pues hemos tenido que llevar mercancía de un punto A a un punto B. Hablamos acerca de la movilización de cargas en el país y hablamos de que en Colombia, pues con la resolución 164 del 2015, pues se habla acerca de los corredores logísticos que tiene Colombia para movilizar mercancía. Nosotros entendemos de que pues Colombia tiene muchas vías, a veces uno se va en la moto y uno dice, no, pues para evitarme el peaje me voy a ir por este sitio. Pero a veces uno se encuentra vías en un estado deteriorado, a veces son vías de un solo carril y son dobles, en otras ocasiones son más anchas y demás, pero pues digamos que hay corredores que están hechos o diseñados para poder realizar ese transporte de mercancías. Esta resolución pues nos hace referencia a ello. Es parte del material que les envié a sus correos electrónicos adjuntado en la invitación que les hice en la sesión pasada. Hablamos también acerca de la estadística del Ministerio de Transporte y les mostré esta página que está acá, en la cual ustedes pueden ingresar y pueden mirar las estadísticas. Adicionalmente, pueden descargar los archivos los archivos de Excel y de PDF, en los cuales está los datos y los análisis respectivamente. En los de Excel están los datos, ¿sí? Puestos así con la toma que se ha hecho, y en el de PDF están los análisis, no así pues solamente la gráfica, sino la gráfica y los análisis. Hablamos que en Colombia la carga se moviliza normalmente en este tipo de transportes como tal o de medios de transporte, en el cual tenemos el aéreo, que moviliza 167 toneladas, el cabotaje que estábamos hablando, que hace referencia al transporte marítimo, ¿sí? A los buques que llegan o que salen de nuestro país y que se mueven en la zona costera, que es territorio nacional, a eso se le llama cabotaje, y que está descrito por 246.986 toneladas, 6. El ferroviario, que también tiene un tonelaje amplio, el fluvial y el terrestre, siendo pues entonces el cabotaje o el marítimo como tal el más cargado como tal y el aéreo el menos cargado. Debemos entender que cuando estamos hablando de toneladas, pues normalmente nosotros el transporte marítimo, recuerden que el transporte marítimo es barato, según esa matriz DOFA que hicieron en la evidencia pasada. Ustedes se dieron cuenta que el transporte marítimo era de cierta forma económico, barato, pero era muy lento. Adicionalmente podía cargar mucho y pues movilizar la mercancía. Listo. Mientras que el transporte aéreo es muy rápido, pero es lento, perdón, es muy rápido, pero también tiene limitancias con los containers aéreos, son de menor tamaño. Adicionalmente, de que son de menor tamaño, se tiene la novedad de que es muy costoso. Entonces, si usted va a mandar algo en vía aérea, es porque vale la pena llevarlo. El movimiento promedio de carga entre todos los medios de transporte a nivel de Colombia, en ese movimiento de carga, es 70% terrestre, 28,5% ferroviario, 1,3% fluvial y 0,2% aéreo. ¿Listo? Haciendo correspondencia a esas mercancías o tonelajes que entran al país. Hablamos también de los tipos de empaques y de embalajes.
Hablamos también pues que existía el empaque primario, secundario y terciario, y hablamos que el empaque primario contiene el producto, el secundario informa al cliente pues al cliente final, y también protege, y el empaque terciario protege, pero informa al transportista. Y hablamos de los tipos de empaques que los materiales. mm, de los tipos de empaques, ¿sí? Adicionalmente vimos un video, pues no lo voy a poner en este momento porque pues nos dilataría la sesión, ¿sí? Que era el de transporte intermodal versus multimodal. Se les sugiero que lo vean una, dos, tres veces o que busquen información amplia, digamos, de ampliación sobre esto, porque realmente la guía, el material de territorio no es para nada amplio sobre este tema. Es muy débil, muy suavecito. En cambio, si ustedes buscan información, se van a dar cuenta lo que les estaba diciendo hace un tiempo, hace un ratico, que el transporte intermodal, pues básicamente depende de usted y el multimodal tiene un intermediario, ¿sí? Que normalmente es el dueño o el articulador de los diferentes modos de transporte. Y entender que multimodal e intermodal, pues hacen referencia a, entre comillas, lo mismo, ¿sí? Transporte de mercancía en más de un medio de transporte. A eso hace referencia. No lo vamos a ver, pero sí vamos a pasar y hablamos del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Y les dije que este era un documento en el cual ustedes pueden encontrar los desarrollos viales programados, más bien no viales, sino de los corredores logísticos, corredores de transporte que se tienen en Colombia y sus planes de ampliación. Entonces aquí no solamente está la vía X, sí, que se le está haciendo ampliación de calzada, sino que también están cómo se está incentivando el transporte aéreo. Por ejemplo, la mayor inversión está en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en cuestión de transporte aéreo, en el muelle aéreo del Dorado, está la mayor inversión a nivel nacional y es por obvias razones. También la inversión que se tiene en cuestión de los muelles marítimos y de los corredores logísticos ferroviarios. Listo. Entonces ahí está básicamente cuáles son esos principales corredores, cuáles son más lentos, por qué se están interviniendo. Mm, es un documento ilustrativo. Listo. Adicionalmente, les coloqué esta página, pues les coloqué esta información mostrándoles diferentes herramientas de gestión logística para el transporte de mercancía, en la cual usted puede colocar el tipo de transporte el cual usted va a utilizar, el tipo de carga que lleva y él le va a botar a usted le va a botar a usted en algunos casos el costo del transportar esa mercancía y en otros casos le va a votar la mejor vía y el consumo de gasolina, mm, las paradas que puede hacer, que debe hacer y demás. Les anexé adicionalmente este video explicativo, que pues lo pueden ver en el material que ya les había mandado. Este de acá, que son software que son utilizados en sector industrial, pues en sector sí de transporte, en la parte pues ya optimizada y pues con los costos de cada uno de los software. Y les mandé este de acá, que es una página que es española, pero que nos permite hacer cálculo de costos aproximados sobre el rodamiento en kilómetros de un vehículo, especificando el tipo de vehículo. Eh, Hablé entonces acerca de la primera actividad y hablamos que la primera actividad era la estructura o matriz de ruta de, pues, hacer una matriz de ruta sobre una carga que se iba a mover de manera terrestre entre las principales ciudades y los principales puertos. Entonces les mostré dónde estaban los documentos de apoyo y les mostré un ejemplo de los requisitos que se tienen en el puerto de Cartagena. Y les mostré pues de dónde lo pueden encontrar. Les hablé acerca de que la documentación de embarcación, básicamente
debe presentar la documentación legal de la embarcación y que incluye el registro del certificado de navegación y otros documentos pertinentes. Y así sucesivamente les expliqué algunas cositas con respecto a estos documentos que están aquí y que están expuestos y les mostré aquí. Si usted se va a la página de el puerto de Cartagena, usted va a encontrar esto. Estos son pantallazos que yo les coloqué. Creo que los coloqué así cortaditos para no ocupar tanta pantalla. ¿Sí? Y les mostré herramientas para mirar cómo seguir una ruta. Entonces les mostré el método fácil, que es el de Google Maps, en el celular, colocar Bogotá y en el otro lado Puerto Cartagena. Y le dan ir y él le muestra a usted la ruta y le muestra básicamente el tiempo. Hablamos también de que como existían unos principales corredores logísticos, usted podía alterar esa ruta por medio de su celular para poder llevar por los corredores logísticos. Hablamos de este, pero también hablamos de una herramienta que se puede hacer por medio de Excel, conectando Google Maps con Excel, pues con el Excel de Google, y que es un poquitico más complicada. Las dos hacen lo mismo, pues yo preferiría hacerlo de la forma fácil, siempre y cuando aprenda, ¿cierto? Para el que quiere hacerlo de la forma más complicadito, es porque quiere aprender una herramienta diferente. Y les mostré la matriz, cómo debería quedar la matriz para esa primera actividad. Y les hablé acerca de que es desde la principal ciudad hasta los principales puertos, se coloca el kilometraje que asume, el tiempo promedio de transporte, que eso lo da Google Maps, o la herramienta que ustedes utilicen, los requisitos para el ingreso al puerto y los requisitos para el descargue en puerto. Esto lo tienen que hacer consultando los puertos de cada uno de estos sitios, pero sabemos que los requisitos para el ingreso y los requisitos para el descargue van a ser los mismos, tanto si es de Bogotá para Buenaventura, como si es de Bucaramanga para Buenaventura, como si es de Medellín para Buenaventura. Entonces, los requisitos, tanto para el ingreso como para el descargue a Buenaventura, siempre van a ser los mismos. ¿Sí? Hablamos acerca de los instrumentos de evaluación y mostramos acerca de que pues para poder llevar esta actividad de la mejor forma, necesitamos hacer esa matriz. Si usted hace esa matriz y la hace pues, sí, o sea, poniéndole cuidadito y todo, créame que ya tiene todo hecho. Tenemos 5 puntos. Ustedes saben que para ustedes poder ganar una actividad deben sacar 70 puntos. O sea que deben tener 4 puntos buenos de 5. Identificar los principales puertos y costas pacíficos y y sus características. Esto, pues básicamente lo cumple con los requisitos de embarque y de descargue. Conocer los diferentes documentos y requisitos necesarios para el ingreso y descargue. Ah, estos dos hablan de lo mismo. La matriz diseñada con las rutas de tránsito correspondientes asignadas a la estructura textualizada correcta. Entonces, esto con los tiempos y con la distancia está un sí. El de abajo, que es el tiempo promedio, con el tiempo está un sí. Y la presentación de el documento como tal, ese documento, así, ojalá que sea con una portadita, ¿cierto? No me lo tiren así nomás, no colóquenmelo en forma de trabajo, ya tiene un sí. Entonces, de forma muy sencilla, con Google Maps, usted ya tiene 3 puntos de 5. Ya con la parte de las rutas, tiene 2 más. ¿Listo? Entonces, las recomendaciones son utilizar la plantilla, investigar en Internet sobre la documentación o los requisitos de ingreso y descargue y usar tiempos promedios pues, de tránsito. Profe, es que yo no me guié de Google Maps, sino que me guié de una persona que es experta en transporte de carga y pues ya he hecho la ruta y pues me quise guiar por esa persona. Si la persona o el grupo con el que usted se habla tiene los tiempos, no tengo ningún problema, pero especifíquemelo ahí, abajito, me dice, yo lo hice de esta forma, porque si no, a veces Google Maps es muy engañoso con los tiempos. A veces habla como si de Medellín a Bogotá existiera 1 hora y media, y para salir de Medellín
apenas una hora para salir, ¿sí? Entonces, sí es importante como hacer la aclaración, ¿listo? Hasta aquí eso es de la clase pasada. ¿Preguntas hasta acá? Compañeros, No, pero todo claro. listo. Era solamente un repaso porque pues sí es mejor hacerlo. Listo. Ya para la próxima pues no hago el repaso, sino que ahorita sí es bueno. Entonces, la evidencia 2 habla acerca de un póster informativo y esta evidencia 2 básicamente habla de que usted pues debe reconocer o identificar el transporte intermodal. Ojo, intermodal. ¿Quién me da una característica de ese transporte intermodal? ¿Qué habíamos dicho? Que el transporte intermodal, ¿quién lo hace? Profe, el ¿Puro intermodal contrato? es nosotros, pero con varios contratos. Excelente. Entonces, ya usted ya lo tiene claro. Entonces, entonces usted va a hacer ese de acuerdo al intermodal, porque el siguiente es sobre el multimodal. Entonces, para que no los confunda. Entonces, este póster informativo dice, de acuerdo con el documento titulado Plan Maestro de Transporte Intermodal, que es este documento que está aquí, ¿sí? Este documento, ¿sí? Que ya en un momentico se los agrego al WhatsApp, si quieren, ¿sí? De acuerdo a ese documento, ¿sí? De acuerdo a ese documento, diseñe un póster informativo con las posibles combinaciones entre medios de transporte y sus principales características, ventajas y desventajas del transporte intermodal. Ahí dejémoslo intermodal, listo. El documento Plan Maestro del Transporte Intermodal lo podrá encontrar en la siguiente ruta. Entonces, ustedes van a abrir ese documento de transporte intermodal y van a darse cuenta que, bueno, abrámoslo aquí, a ver si yo lo tengo aquí, entonces vamos a abrirlo. Pero verás, para que las cosas no sean simplemente mandando y ustedes no, ni lo ven, ¿cierto? Entonces, mejor lo abro, que lo tengo descargadito. Listo. Entonces, voy a poner, ay, Dios mío. Ah, bueno, espérenme que pasa algo y es que no me quiere coger el editor. Entonces lo voy a abrir por Google. Abrir con Google. Listo. Me dicen si lo estamos viendo. ¿Lo estamos viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, este es el plan maestro de transporte intermodal. ¿Sí? Y pues aquí más adelantico, pues nos dan una pequeña introducción de qué es este documento, ¿sí? Nos dan pues la introducción, nos dicen pues sobre las vías, nos dicen pues cómo se espera, ¿cierto? El transporte de mercancía en las rutas principales del país. Nos muestran pues una explicación sobre ellas, pero esto no es lo que nosotros queremos ver aquí, sino más adelantico. Qué pena si me voy así, ¿sí? Sino que lo que queremos ver es más adelantico, ¿sí? Entonces, por aquí, listo. Entonces, por aquí están los principales corredores logísticos de Colombia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues esos principales corredores logísticos están acentuados con colores. No sé, digamos, este mapa hace referencia a los corredores logísticos por los colores identificados por medio de transporte o por la dificultad o pues por la velocidad de tráfico como tal, ¿sí? Pero entonces, pues aquí tenemos como un desglose de esos corredores logísticos como tal. Bueno, no está por troncales como tal dependiendo del municipio, las vías como tal.
¿Listo? Entonces ahí tenemos diferentes tránsitos como tal, pues de las vías, y tenemos el primer mapa. Igual que este se nos muestran pues corredores logísticos con diferentes intervenciones como tal y pues nomenclaturas. En sí, pues el documento nos permite mirar cómo se articulan esos corredores logísticos en diferentes lugares del país, ¿cierto? Entonces, esta es la vía. Venga, a ver, aquí está la vía, pues las vías como tal y las vías fluviales, ¿sí? Que se tienen en el país, ¿sí? Los corredores fluviales que se tienen en el país, los que están en uso, ¿sí? Y cómo se piensan ampliar según la inversión que se tiene, ¿sí? Em, entonces aquí ustedes pueden ver todo ese desglose. Entonces, pongamos un ejemplo. Ustedes van a analizar, ¿sí? Ejemplo, cómo transportar, vamos algo acá, que ustedes pueden hablar, digamos, de Puerto Berrío, ¿sí? Puerto Berrío como tal, que tiene corredores de índole de viales, ¿sí? Terrestres, pero pues no son muy buenos que digamos, y el corredor fluvial. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo de Puerto Berrío a uno de los principales puertos del país? Entonces, ustedes me pueden hacer el desglose de qué tramos se pueden hacer por vía fluvial, qué tramos se pueden hacer por vía terrestre o en su defecto fluvial aérea, ¿cierto? Que puedo tomar una parte hasta parte fluvial, otra parte hasta hasta el puerto aéreo y del puerto aéreo me puedo ir a un puerto marítimo o a otro país. Como en esta evidencia, volvamos a la evidencia, pues aquí ustedes tendrán que explorar este documento. Yo se los vuelvo y se los envío, ¿sí? Yo vuelvo y se los envío como para que ustedes puedan tenerlos. Pues ahí es, lo importante eran esos tres mapitas que les mostré hace un ratico, porque realmente aquí ya no se vuelve a repetir, ¿sí? No aparece nada más, ¿sí? Si ustedes lo ven, ¿sí? Ya. Lo importante eran esos mapas, de pronto sí rico que lo lean todo, pero pues lo importante eran esos mapas. Em, Miremos entonces aquí la presentación. La presentación nos dice que usted, de acuerdo con el documento, debe diseñar un póster informativo con las posibles combinaciones entre medios de transporte y sus principales características, ventajas, desventajas y en el transporte multimodal, intermodal. Entonces, lo que vamos a hacer es leer ese documento, mirar cómo está Colombia en cuestión de transporte marítimo, en cuestión de transporte terrestre, en cuestión de transporte aéreo, en cuestión de transporte fluvial, en transporte férreo y vamos a hacer el análisis, ¿sí? De ese póster informativo de ese estado de Colombia y cómo serían esas posibles combinaciones. Usted me puede dar una, dos, tres ejemplos que usted saque de ahí diciéndome, profe, mire, si yo quisiera salir al puerto de Cartagena, desde tal lugar podríamos tomar esta vía, ¿sí? Puede ser desde desde el lugar donde usted reside, ¿sí? Si usted reside en un puerto o cerca de un puerto, pues tómese la molestia de irse para otro puerto y hágame el análisis. Cosa de que usted pueda decirme, mire, podemos tomar transporte marítimo, transporte fluvial hasta tal sitio. De ahí podríamos transporte terrestre hasta el aeropuerto. En el aeropuerto podemos hacer embarque y podemos salir del país, ¿sí? No necesariamente tiene que ser a un puerto marítimo, ¿sí? Pero entonces vamos a leer el documento, vamos a diseñar el póster informativo de la situación actual de Colombia con referente a ese transporte intermodal, ¿sí? O a esas vías que se utilizan. Y vamos a hablar acerca de esas posibles combinaciones que se pueden dar para poder sacar esa mercancía del país, teniendo como ejemplo
su lugar de origen. Puede ser un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, con uno está bien. Y me van a hablar acerca de las principales características, ventajas y desventajas del transporte intermodal. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? Eso sería todo. Profe, ¿cómo así que un póster? Entonces, ¿yo cómo hago un póster? Usted, no sé si usted ha visto una herramienta que llama Canva o Canvas, que está en internet, o de pronto hasta PowerPoint, hasta Excel, hasta Word te puede servir, hasta el propio Publisher te puede servir sin entrar a internet. Usted lo que hace es recopilar imágenes, conseguir textos o redactar textos y en un mismo documento de formato grande me va a colocar las imágenes, me va a colocar los textos de forma articulada en una sola hoja, ¿sí? Profe, ¿la hoja es de qué tamaño? Recuerde, formato grande. Entonces, básicamente podríamos estar hablando de que si usted la quiere hacer del tamaño del muro de su casa, lo puede hacer. Obviamente, en medios digitales se presta mucho porque usted, en un medio digital, usted puede colocarle la dimensión que usted quiera. Ejemplo, yo me voy para acá, para Word, voy a abrir Word, ¿sí? Digamos que no sé trabajar con herramientas así como, es que a mí me da pereza buscar eso que usted me dice de Publisher o de aprender otras cosas. Entonces aquí en donde dice disposición, dice tamaño y uno puede colocarle aquí, digamos, más tamaños de papel. Entonces usted puede colocarle aquí un tamaño de papel, ¿sí? Usted puede darle un tamaño de papel grande, ¿sí? ¿Sí? Le da un tamaño de papel grande y le da un tamaño de papel 100 centímetros, estamos hablando de 1 metro, ¿sí? Y le da un tamaño de papel también aquí grande, ¿sí? Y le da aceptar, ¿sí? Bueno, aquí no me permite, pero le pueden dar el mayor tamaño que les dé, ¿sí? Y pueden utilizar Excel, ¿sí? En herramientas como PowerPoint, también lo pueden utilizar. O sea, pueden utilizar muchas herramientas. Internet les suministra a ustedes muchas más herramientas. Pero pues, no sé si ustedes ya han trabajado Canva o algún tipo de editor. O si quieren, yo les mando videos sobre ello, como para que ustedes puedan aprender algo mientras que hacen el póster sobre, pues, algo, digamos, sobre presentaciones. ¿Alguno, sí, en ocasiones pasadas han tenido que hacer algún póster? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces la misma vaina, entonces pueden utilizar el mismo, ¿sí? Y me lo mandan en formato PDF. ¿Por qué les digo que sea de gran formato? Porque es que si ustedes me mandan una hoja de Word con un resto de imágenes chiquiticas y pixeladas y el texto súper chiquito y pixelado, a veces uno no alcanza a leer lo que ustedes escriben. Entonces, garantice que cuando yo lo acerque, yo pueda leer ese póster. ¿Listo? No importa si es horizontal, vertical, si es cuadrado, si es en hoja oficio, en hoja carta, no importa eso. Entonces que sí, pues se realice, listo. Para eso, pues ustedes deberán utilizar el material del curso, pero en últimas, más que el material del curso, ustedes deberán utilizar el documento que es el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Listo. Para esto sí existe una rúbrica. Listo. Entonces, ¿cuál es la rúbrica? Voy a ir por acá con la rúbrica. Qué pena. Voy a ir aquí con la rúbrica. Entonces viene aquí. Entonces, la rúbrica dice, debe tener un título. Entonces usted póngale un título al póster. Profe, se me olvidó el título. Tiene menos 10 puntos. Listo. Profe, ¿y qué título le puedo colocar a la diapositiva? Colócale un título adecuado y coherente. Profe, entonces le pongo plan de transporte intermodal. No, póngale algo. Si usted quiere, si usted no es tan ingenioso, colóquele póngale una palabrita antes. Análisis de transporte, de plan de transporte intermodal.
puede ser, pero pues le puso una palabrita de más, ¿sí? Si usted ya le quiere colocar algo, digamos, diferente o sofisticado como no sé, como Colombia y sus vías, análisis, ¿sí? Análisis de Colombia y sus vías o sus tipos de transporte. Listo, está perfecto, ¿sí? Entonces, que sea coherente. El contenido tiene una puntuación del 30 puntos y básicamente lo que habla del contenido es que usted sepa qué es el transporte intermodal, ojo, qué es el transporte intermodal y que usted adicionalmente sepa hacer el póster, ¿sí? Y que usted haya leído el documento de plan de transporte intermodal. Eso se valida en el documento. ¿Por qué? Porque es que usted se va a poder dar cuenta de cuáles son los rubros que Colombia ha querido asumir, cuáles son los lugares que ha querido ampliar, cuáles son las vías que se tienen. Es más, obligado, usted tendrá que colocar esos, alguno de esos mapas, croquis de Colombia que yo les puse ahí, ¿sí? Como para por lo menos ilustrar, listo, la situación. Entonces, ahí está, ¿sí? Por 20 puntos, organización de la información. Sea lo más organizado posible para que así usted gane esto. O sea, deberá colocar imágenes, ya le dije por lo menos una de las imágenes que debe tener, ¿cierto? Ese mapa será una de las imágenes que debe colocar. Por lo menos busque en internet uno parecido, ¿sí? Aquí no vayan a colocar videos, se colocan solo imágenes. ¿Listo? Y pues básicamente que hagan alusión al tema y que sean significativas para el tema. En este punto no vale que me coloque un avión, no me coloque un avión. Más fácil, utilice ese espacio para colocar información, colóqueme el colóqueme el Dorado, una foto del Dorado entonces, que es mucho más significativo, ¿sí? Que colocar un avioncito, ¿sí? Para que se pueda ver. Y trate de que toda imagen que tiene tenga su significado a través de un texto y que ese texto sea legible y que el orden en que usted coloque la información sea adecuado. Profe, ¿y cómo sé el orden? Si usted lee el documento Plan de Transporte Intermodal, usted se va a dar cuenta, vuelvo acá, ¿sí? Al Plan de Transporte Intermodal, usted se va a dar cuenta de que en la parte principal tiene un orden, ya tiene un orden, ¿sí? Ya tiene un orden, ¿sí? Aquí hay análisis y todo. Qué pena que esto, en vez de dar control inicio, dale ahí, control inicio. Inicio. Listo, ahí está. Entonces, aquí ya tiene un derrotero, ¿sí? Tiene un, tiene un derrotero, ¿sí? Nos habla de la infraestructura, nos habla de Colombia en infraestructura, ¿sí? Nos habla acerca de la metodología y todo lo demás. Pues trátense de basar en esto, pero recuerden que tenemos unos enfoques particulares y es mostrar cómo se podría hacer el transporte intermodal de un punto A a un punto B. Entonces, eso es algo que debe ir en el póster. Y adicionalmente, hablar del transporte intermodal en Colombia. Para eso van a hablar de cada uno de los tipos de transporte en Colombia y el desarrollo de ese sector en Colombia, sus pros y sus contras. Eso lo vamos a hacer aquí. O sea que se une mucho el trabajo pasado, ¿sí? De la actividad 3.1 con 3.11 y 3.12, que son los que ya se entregaron con este de aquí. Bueno, vengo por acá. Entonces, recomendaciones. Bueno, y los últimos dos por 20 puntos cada uno es lenguaje, iconografía, ¿sí? Básicamente, pues que lo que se diga, lo que se escriba, esté bien escrito, redactado y que se pueda interpretar. Y la entrega, que debe ser, pues, en el tiempo estipulado. Recomendaciones. Primero, consulte, pues haga el título. Segundo, lea el material de transporte intermodal.
Tercero, recopile información, ¿sí? Que usted, o créala, ¿sí? Existen herramientas de inteligencia artificial donde usted le coloca un avión volador, perdón, un tren volador y le saca la imagen del tren volador. Usted podrá utilizar herramientas de esas si las sabe utilizar. Y pues entregue a tiempo, ¿sí? Para poder realizar el ejercicio. Profe, es que hay compañeros que tienen mucho más dominio de las tecnologías que yo. Y yo la verdad es que no me siento cómodo haciendo el ejercicio en computador porque me demoro mucho, yo soy muy lento para eso. Profe, lo puedo hacer de otra forma. Lea el documento y si quiere hágalo en una cartelera, le toma la fotico y me la sube. Trate de que tome una foto con buena resolución. Para que la foto sea con buena resolución, no la mande por WhatsApp, sino que toma la foto y la sube directamente con el celular a territorio. Porque si la manda por WhatsApp, o a menos de que la pase por correo electrónico, si la pasa por WhatsApp va a perder píxeles y a veces se ve bastante mal. Entonces esa es una solución si usted, digamos, no tiene mucha pericia en la parte de las tecnologías. El último se conoce como mural multimedia. Listo. Y entonces aquí básicamente nos dicen pues que leamos el material del curso, que esta es la última actividad, y dice que a partir de lo visto en el componente modos y medios de transporte diseño un mural multimedia, donde se evidencian los beneficios y bondades que traen para las regiones o las ventajas en la implementación del sistema de transporte multimodal. Mencione en qué regiones de Colombia se cuenta con infraestructura apropiada para el transporte multimodal. Entonces, recordemos, el pasado hablaba de intermodal. Este va a ser un mural multimedia sobre el transporte multimodal. En este, igual ustedes también se van a tener que basar en ese documento de plan maestro de transporte intermodal, porque pues aquí hablan acerca pues básicamente los beneficios y bondades que traen para las regiones ese tipo de transporte. Entonces ustedes pueden hablar acerca de la manada de plata que los puertos, que circulan en los puertos normalmente, que pues aquí me disculparán, esto va a quedar grabado, qué triste lo que voy a decir en este momento, pero, pero los puertos, o sea, Colombia es muy rica en regalías, en todo, es muy, muy, muy rica. Qué triste es la plata que se pierde en los puertos. Muchas veces uno ve las poblaciones que están circundantes alrededor de los puertos, por lo menos pues los puertos de índole eh, marino, ¿sí? Y uno se da cuenta de que esos puertos normalmente son los más pobres y realmente el dinero que se mueve en puertos es un dinero impresionante, supremamente impresionante. Entonces, pues hablar acerca de esos beneficios que tiene para Colombia, beneficios y bondades que traen pues para las regiones, la implementación del sistema de transporte multimodal. Listo. Entonces, básicamente es la misma cosa, lo único que cambia es intermodal por multimodal. En este hablamos de los beneficios de los beneficios para las regiones y en el pasado hablábamos acerca de las ventajas y desventajas de los sistemas de transportes, de esos sistemas de transportes según el documento de Plan Maestro de Transporte Intermodal. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una y otra, porque realmente hablar de mural o hablar de póster, pues es casi la misma vaina, ¿cierto? Ahí solamente nos hicieron como juego de palabras, pero es casi la misma vaina. Listo. Entonces, igual, si usted siente que no es bueno para la tecnología, o bueno, está apropiándose de la tecnología, porque puede ser que se está apropiando, tiene la opción de hacerlo a mano, pues puede hacer una cartelera, le toma la foto, me la envía, trate de que tenga todos los componentes, ¿sí? Todo lo que se le está pidiendo. Para eso, pues debe mirar el componente
de medios y modos de transporte y adicionalmente tendrá que ver la rúbrica de esta actividad, ¿sí? Que es la actividad 3. Es la actividad 3.23, ¿sí? Entonces, en ella, básicamente nos dicen que debe tener un título, ¿sí? Entonces, por favor, colóquele un título, con eso gana 10 puntos. El contenido tiene un punto de 30 puntos. Para eso, pues básicamente usted deberá haber leído el plan de transporte intermodal y deberá haber hecho análisis por internet, ¿sí? Acerca de esas bondades y esos beneficios que tienen los tipos de transporte en las regiones, ¿sí? En cada región. Entonces usted puede hablarme por regiones, ¿listo? Recuerde que nosotros podemos tomar conjunto de regiones, ¿cierto? La parte pacífica, central, Orinoquía, Amazonía, ¿sí? Podemos hablar por grandes conjuntos, ¿sí? Sin tener que hablar de cada ciudad como tal, ¿sí? Pero pues podemos hablar por regiones. Tiene 30 puntos la organización de la información, entonces trate de que las imágenes sean apropiadas, de que lo que se está pidiendo se describa. La iconografía, la ortografía como tal es importante, ¿sí? Tiene un puntaje de 20 puntos. Y la entrega tiene un total de 10 puntos. Profe, si yo entrego tarde, pierdo. No. Profe, si yo no tengo título y entrego tarde, pierdo. No. Pues todavía tiene espacio. Profe, si yo no entrego título, pero tampoco entrego, pues digamos que tengo errores ortográficos, pierdo. No, porque pues el resto se entregó a tiempo y así. Pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que el contenido y la organización de la información, que son los numerales que están más grandes, los tenga, los tenga bien hechos. Con que tenga eso y un numeral adicional, con eso pasa la evidencia. No les estoy diciendo esto porque sean conformistas, sino porque entiendan cuáles son los numerales que tienen mayor peso. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, una pregunta. El mural como tal es, o sea, es igual como parecido al póster, ¿sí? Sí, es la misma vaina, sino que es que le meten el cuento, es que mural, póster, es la misma vaina. Lo único es que es como para darle como el cambiecito, ¿sí? Y hablando lo de que el póster, pues en el póster normalmente la información de índole textual es un poco mayor que en el mural. En el mural normalmente la información está puesta de manera arbitraria, a veces en forma de explosión, en forma de mapa mental, pero trabajémoslo de la misma forma. Porque es que hasta te dice a ti que tienes que tener como estructura. Entonces, si tiene estructura, no es un mural. Entonces, es básicamente es un póster, ¿sí? Es un póster igual, trabájalo igual, ¿sí? Que tenga forma, que tenga título, que tenga forma, que imagen y texto, que lo que estés colocando tenga el texto que lo identifique al lado, que uno pueda leerlo de arriba hacia abajo y se entienda, tenga como lógica uno estarlo leyendo, o si usted va a hacer, digamos, un mapa conceptual con imágenes y texto, dentro de eso también lo puede hacer, se lo admito, ¿sí? Le admito que haga un mapa conceptual si quiere, o un cuadro sinóptico, obviamente con imágenes y texto y que se entienda. Es, realmente va a ser una herramienta o va a ser un elemento de gran formato con imágenes y texto articulada para dar a entender en la actividad del póster para mostrar qué es el transporte intermodal, cómo se puede llevar una mercancía de un punto A a un punto B según el plan maestro de transporte intermodal, ¿sí? Un ejemplo chiquito, ¿sí? Que tú puedes como delinearlo y denotar qué transportes se utilizaron ahí.
Y las ventajas y desventajas de los medios de transporte, ¿sí? De los medios de transporte y pues eso acentuado en el documento de plan de transporte intermodal. Eso es lo que debe tener el póster, que es la actividad 2. La actividad 3, que dice mural, lo que ya habla es del transporte multimodal. Entonces ahí usted va a tener que hablar del transporte multimodal, va a tener que hablar de cómo los medios de transporte como tal estimulan el desarrollo de las regiones y qué beneficios o qué bondades trae el desarrollo, la utilización o la ampliación o el crecimiento de estos medios de transporte para la economía de las regiones. Entonces puedes hablar, por ejemplo, de la región central o de la andina, ¿sí? Si usted ve, por ejemplo, la región andina es una olla, porque usted pone a mirar, y las capitales del país, las principales, están en montaña, están por allá en mesetas. Difícil para entrar, difícil para salir. O sea, muy mal hecho Colombia, pues en cuestión de las ciudades como tal principales, ¿sí? Y pues el desarrollo de los corredores logísticos, dependiendo del corredor que se utilice, pues va a ser propicio para el desarrollo de esa región. Entonces ahí es donde viene como un poco de análisis, como un poco de buscar información, de mirar el documento de plan maestro de transporte intermodal y comenzar a hacer esa validación y comenzar a mostrar eso en el póster, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya por este lado, digamos que esto es la clase de hoy. ¿Yo qué es lo que tengo preparado para la próxima clase? Para la próxima clase, sin decir pues de que no vayan trabajando, sino para la próxima clase, lo que tengo en mi cabeza es simplemente darles una pequeña introducción de tema, ¿sí? Hablarles acerca traerles pues información, no hablarles acerca de las entregas, pero sí abrir con ustedes eh, pequeños grupos, ¿sí? Y comenzarles a mirar de pronto las entregas y que ustedes me digan, profe, voy bien por aquí, me falta esto, ¿qué le agrego a esto? Para que podamos irlas haciendo en sesión. Entonces yo creo que para la próxima sesión los convoco es para que ustedes me muestren lo que vayan llevando y vayamos haciendo correcciones si es que es del caso, o yo les diga, mándelo y de una vez lo calificamos, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, compañeros, pues digamos que con esto, muchas gracias. Yo hoy en este momento voy a abrir WhatsApp y les voy a mandar los documentos de plan de transporte intermodal. Ah, voy a Profe, abrirles. Dímelo. esos documentos que vas a enviar al WhatsApp son los mismos que están ya en territorio, ¿cierto? Sino que es que en Territorium usted abre el documento del curso y en el documento del curso usted comienza a pasar y ahí le aparecen los links. Entonces yo le voy a pasar los documentos ya descargados. Es solamente eso. ¿Sí? No es, pues realmente es la misma vaina. ¿Sí? Hay unos documentos que pide descargarlos, entonces ahí se los descargué y se los envío. Como para que ustedes puedan como, pues obviamente eso no quita de que tengan que ver territorio. Lo van a ir, lo van a visitar, sino que pues les paso el documento como para que usted, usted si quiere lo pueda tener ahí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen por ahí? Si no, pues entonces esta clase sí se nos fue cortica, pero pues digamos que asumimos lo que teníamos que asumir. Entonces quedo pendiente. Ustedes me dirán, aquí está abriendo WhatsApp y voy y les envío. Y ustedes, porfa, alguno que les regale
la copia de los documentos al otro chat, ¿sí? Le escriben, ay, el profe, dímelo. Nosotros tenemos con usted hoy una entrega, ¿verdad? Eh, sí y no, porque la entrega de estas tres actividades es hasta, incluyendo el 31 en horario, Es el que la del cuadro comparativo. la del cuadro, no, la del cuadro comparativo, no, o sea, la entrega pasada era hasta el domingo, la entrega pasada era hasta el domingo, entonces, vengo y les traigo una, territorio no ha tenido algunos, venga, yo termino esta sesión para que no quede tan larga y la podamos subir más rápido a, a, a WhatsApp, ¿listo? Perdón, a YouTube. Compañeros, voy a cancelar la grabación, pero pues quedamos pendientes para seguir hablando por aquí un momentico, ¿listo? Entonces detengo grabación. Listo. Entonces, compañeros,